Entonces, ya como 4 semestres ya voy ayudando al ingeniero Yamir en las clases de apoyo a los ejercicios, ¿no? Y en la parte de los proyectos. Siempre voy a estar a disposición, primeramente, chicos, para ustedes y a los que me conocen, algunos repitentes ya estoy viendo con caras conocidas. Siempre estoy predispuesto a todo, ¿ya? Las 24 horas al día. Eh, Saben los repitentes que me hablan a medianoche, 1 de la mañana, si estoy despierto, estoy respondiendo. Más que todo se da esto en días, un día antes del examen, ¿no? Una noche. Toda la noche estoy respondiendo exámenes, bueno, estoy respondiendo preguntas que tienen algunos de los compañeros, ¿no? Entonces, no duden, escríbanme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo. Siempre voy a estar ahí para poderlos ayudar, ¿no? Bueno, en ese caso, chicos, bueno, creo que el ingeniero ya ha empezado con lo que es línea de deducción. Eh, es muy importante ese tema porque prácticamente lo que les interesa a ustedes es lo que va a entrar al examen, ¿no? Entonces, líneas de deducción siempre, siempre entra al primer parcial, ¿ya? Entonces, si ya está entrando el ingeniero en la parte de líneas de deducción, creo que ya hicieron algún ejercicio o todavía sigue llevando la teoría el ingeniero. ¿Alguien? Por favor. Seguimos en teoría. Ya, ya. Entonces, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, chicos, va a ser un poco de teoría. Si bien algunos ya saben lo que es la parte teórica de hidráulica 1, es lo que vamos a recordar, pero no está por demás, ¿ya? Lo que vamos a llevar, la teoría, es un resumen de todo lo que es hidráulica 1 y todo lo que va a conllevar el ingeniero, ¿ya? Para que tengan un poco más idea. Se va a resumir así directo al grano y el archivo se los voy a compartir también al grupo. No parece importante, pero a la hora de estudiar, los archivos que le voy a enviar son muy importantes porque está resumido y directamente al grano cuánto tienen que utilizar, cuál es la velocidad mínima, velocidad máxima, todo, absolutamente todo lo que necesitan saber para líneas de deducción está ahí. Todos los criterios y los conceptos básicos que necesitas saber para el examen, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir antes, me estoy olvidando, voy a empezar a grabar, un momentito. Aprovechando, mientras le dijo algo sobre los proyectos, el ingeniero. No nos dijo nada. Especialmente para los repitentes, ¿no? Es lo que más me interesa, porque para los normales, o sea, los que primero están tomando, no hay ningún problema, ellos van a hacer su trabajo de línea de deducción, todo. Pero lo que más siempre se queda la pregunta y duda es con los repitentes, ¿no? Porque el ingeniero siempre les da la posibilidad de que puedan hacer un trabajo más corto y ya no estén haciendo el proyecto, ¿no? Eso es lo que usualmente el ingeniero les ayuda en eso, ¿no? Ahora, tengo entendido que me estaban diciendo algunos que les estaba pidiendo a los repitentes lo que es la línea de aducción de Misikuni, ¿no? No sé si me pueden confirmar. ¿Algún repitente que esté aquí tal Sí, vez? eso les digo a los repitentes, sí, está bien. Lo de aducción de Misikuni, ¿no? Ahora, hay un problemita aquí pequeño, chicos, ¿ya? Si bien el ingeniero les ha dado de Misikuni, son 3 líneas de aducción, les envié una imagen, ¿no? Que es el tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Lo que es el tramo 1, la información, hay poca información en internet, pero es por bombeo, ¿ya? Entonces lo que usted tiene que entregar es por aducción, por gravedad, ¿no? Entonces, traten de buscarse la línea de aducción, la 2 y la 3 porque esas están por gravedad, ¿ya? Mucho mejor la 2 y la 3 para no estar haciendo bombeo. Ahora, lo que tienen que hacer es, pues, primeramente, saber cuál es el trazado que va a tener para la línea de aducción. Y con ese trazado ustedes que van a tener, recién ustedes ya con el Global Mapper pueden sacar las curvas de nivel y con las curvas de nivel ustedes ya tienen el trayecto que se pueden hacer
en Google Earth, o directamente también en Civil 3D también lo pueden hacer. Y una vez teniendo esa línea, ustedes pueden hacer una alineación como carreteras, ¿no? Y con eso, con esa alineación ya ustedes pueden sacar el perfil longitudinal y empezar a hacer su trazado vertical para que ustedes tengan las alturas, los cuántos tramos van a tener, qué longitud, ¿no? Eso es muy sencillo, pero eso sería prácticamente la idea. El único problema es que no hay mucha información. Estaba buscando también en internet para poder ayudarles en algo, pero no hay mucha información. Lo que les puedo recomendar es que vayan a ese mapa a preguntar esos datos que necesitan, el trayecto, por dónde va, por qué calles y hasta qué punto va, ¿no? Eso es prácticamente lo más importante. Y de ahí, qué caudal está llevando ese tramo, qué caudal está yendo. Y a partir de ahí es muy sencillo, es como los proyectos normales que se hacen en semestre. De ahí a partir de eso es muy sencillo. Lo único complicado es tener la información, nada más. Pueden averiguar sobre eso y con eso se han hecho. Ya no es, ustedes ya saben hacer. Es lo mismo, absolutamente lo mismo. Solamente es conseguir la información para empezar a hacer su proyecto. Eso es para los repitentes, ¿ya? Para los nuevos no se preocupen, va poco a poco, ya vamos a llegar a esa parte. Es súper sencillo, ¿ya? Entonces, voy a empezar a grabar. No sé, para empezar. Bueno, chicos, ya, entonces empezaremos lo que es líneas de aducción. Voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si me pueden confirmar. ¿Pueden ver todos? Sí, se ve. Perfecto. Ya, entonces, vamos a empezar lo que es línea de aducción. Ya, chicos, es lo que va a entrar al examen y es muy importante. Entonces, ¿qué es la línea de aducción primeramente? La línea de aducción es que para el cálculo hidráulico y la determinación de la carga en tuberías a presión se puede utilizar las siguientes formas. Pues la línea de aducción es un conjunto de materiales, ya puede ser codo, tuberías, que su único fin es transportar agua de un punto a otro, ¿no? Eso podemos resumir. Ahora, lo siguiente es, chicos, es que tenemos que hacer cálculos hidráulicos, como hidráulica 1, es lo que vamos a recordar, ¿ya? Para determinar como claramente es la carga en las tuberías y la presión, eh, y también la presión, ¿no?, que se puede utilizar. Ahora, las siguientes fórmulas para el cálculo hidráulico, chicos, son varias, ¿no? Entre ellas podemos nombrar, digamos, Flaman, Hazen-Williams y también Darcy, ¿no? Son los más famosos. Ahí pueden entrar varias, incluso Manning también pueden utilizar, pueden entrar la fórmula de Chessy, ¿no? Entonces, son varias. A ver quién entra. ¿Ya? Entonces, son varias fórmulas que las que pueden utilizar, pero aquí les quiero mencionar algo muy importante, ¿ya? Aquí en sanitaria no es tanto usar las fórmulas porque sí, ¿no? O sea, todas las fórmulas tienen su criterio, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué nos dice entonces? Si tú quieres utilizar la fórmula de Flaman, ¿no? Entonces, una ecuación de 1892, lo que tienes que saber es que esta fórmula de Flaman se utiliza solamente para tuberías de diámetros pequeños. ¿Cuánto pequeño? Te dice que Flaman solo puedes utilizar para diámetros menor a 50 milímetros, ¿no? Y esta es la fórmula que te da para Flaman. Ahora, como nosotros vamos a hacer líneas de aducción, vamos a llevar gran cantidad de agua, muy imposible que utilicemos Flaman, ¿no? Porque nuestras tuberías nos va a salir mayor a 50 milímetros. Es más, la norma, ya les voy adelantando, la norma te dice que el diámetro mínimo que puedes utilizar para la línea de aducción es de 50 milímetros, ¿ya? Es lo mínimo que puedes utilizar. Entonces ya podemos descartar lo que es Flaman. Ahora, la siguiente ecuación es de Hazen-Williams, una ecuación que está entre más o menos 1903 a 1920, ¿ya? Esta fórmula de Hazen-Williams, esto tiene que aclarar muy bien, ya tiene que quedarles claro, que es para tuberías de diámetros grandes, ¿ya? Es decir, que puedes utilizar entre diámetros de 50 milímetros hasta 3500 milímetros. Eso es lo que tienen que acordarse. No pueden utilizar
Hazen-Williams para diámetros mayores a 3.500 ni menores a 50 milímetros. Otra cosa que deben saber es que solamente es para tuberías de agua a temperatura normal, es decir, entre 5 grados hasta 25 grados. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Ahora, ¿por qué tiene esas restricciones? ¿Ya? Hazen-Williams es una ecuación empírica hecha que ha salido del laboratorio, ¿no? A través de pruebas, a través de experimentos, pruebas 1, 2, 3, varias pruebas, ¿no? Con distintos diámetros, con distintos caudales. Entonces, Hazen-Williams se puede decir que es una ecuación que ha salido del laboratorio, pero ¿de dónde ha salido? Es una ecuación elaborada a través de la ecuación de Darcy. ¿Ya? Por eso solamente tiene más restricciones, o sea, solamente para tuberías, acuérdense, entre 50 a 3.500 milímetros, ¿ya? Y también a temperatura entre 5 y 25 grados, ¿no? Y claramente dice solamente para agua, no pueden hacer ningún fluido más. Hazen-Williams netamente es para agua, ¿ya? No pueden utilizar nada más. Ahora, esta es la ecuación es el caudal es igual a 0.2785 por C por D elevado a la 2.63 por S elevado a la 0.54, ¿no? Más adelante vamos a un poquito desarrollar más esta fórmula, ¿no? La otra fórmula que ya conocemos de hidráulica 1 es la de Darcy-Weisbach, ¿no? Que está entre 1850. Aquí no tiene restricción porque es una ecuación universal, dice que es para tuberías de todo diámetro y cualquier temperatura, ¿no? Acordándonos un poquito más de la fórmula de Darcy, para hallar la pérdida de carga es esta ecuación, ¿no? Pero antes el único detalle ahí es hallar esto, ¿no? Es este coeficiente, pero no nos hacemos problema porque podemos ayudarnos de la ecuación de Colebrook and White, ¿no? Esta fórmula, nosotros metemos nuestros datos, aquí el coeficiente de imperfección o coeficiente de rugosidad, el diámetro, tenemos el número de Reynolds, ¿no? Y hacemos con nuestras calculadoras un solver y ya despejamos este coeficiente con la ayuda de la ecuación de Colebrook, ¿no? Ahora, Reynolds, también nos acordamos que Reynolds podemos hallar a través de dos fórmulas, ¿no? O si bien tú hallas por la viscosidad cinemática o por la viscosidad dinámica, uno de los dos, ¿ya? Es decir, que primero necesitas hallar Reynolds por cualquiera de los dos, ¿ya? Y reemplazas en la ecuación de Colebrook, y con la ecuación de Colebrook despejas el coeficiente, y con eso ya tienes todo, tienes la velocidad, la longitud, la gravedad y el diámetro, y con eso hallas la pérdida de carga, ¿ya? Para eso nos sirve esto, ¿ya? O sea, hallamos con estas ecuaciones la pérdida de carga que nos sirve, es decir, cuánta energía va a perder por la fricción dentro de la tubería que va yendo del fluido, ¿no? Solamente necesitamos para eso tres ecuaciones. Ahora, uno me puede decir, si bien tenemos aquí tres ecuaciones o más ecuaciones, ¿qué ecuación es mejor utilizar, ¿no? Para sus exámenes puede ser tres posibles casos, ¿ya? O puede ser por Hazen-Williams, o puede ser por Darcy, incluso puede ser por Manning. Ahora, yo les digo y les voy diciendo, adelantando esto, ¿ya? Si ustedes hacen ejercicios y van a hacer ejercicios, ¿ya? La ecuación de Hazen-Williams como la de Darcy no varía mucho, ¿ya? Varía por decimales. Obviamente tiene que variar por decimales. ¿Por qué? Porque al final Hazen-Williams en esta ecuación ha salido de la ecuación de Darcy, ¿ya? Entonces, los valores que tienen aquí no tienen que salir muy, muy grandes, ¿ya? O sea, al final, digamos, lo que importa es el diámetro de tubería, lo que importa, lo que vas a calcular. Si por Hazen-Williams, por decirte, ha salido un cálculo de una tubería de, no sé, podemos decir 200 milímetros, por Darcy te va a salir 200 milímetros. Lo único que va a hacer la variación por decimales va a ser esta pérdida de carga. Va a variar por unos decimales nada más. Ahora, haciendo muchos ejercicios se van a dar cuenta de que mientras más grande es la tubería, más grande, el cálculo entre estos dos, la diferencia va a ser mínima, va a ser casi igual, casi nada va a ser, mientras los diámetros son más grandes, ¿ya? Eso los puedo adelantar ya, eso lo pueden saber incluso y comprobar haciendo ejercicios,
por ambos métodos, ¿no? Ahora la de Manning es muy sencilla también. Ahorita la de Manning no lo tengo, pero se los voy a enviar posteriormente. Entonces, hasta aquí alguna duda que tengan. Estamos empezando por la introducción, ¿no? Hasta aquí, a ver, alguien que tenga alguna duda, algo. Auxi, la ecuación de Darcy solo es para agua o para cualquier fluido. Muy buena pregunta. La ecuación de Darcy es universal, ¿ya? Puedes utilizar para cualquier tubería o cualquier tipo, fierro, PVC, polietileno de alta densidad, cualquiera, cobre. Puedes utilizar cualquier temperatura porque eso te dice, ¿no? O sea, eh, la ecuación de la viscosidad, bueno, la viscosidad cinemática y la dinámica está en función a la temperatura. Eso sacamos de una tabla, ¿no? Entonces, para cualquier temperatura puedes utilizar porque tienes una tabla. Ahora también puedes estar por cualquier diámetro. ¿Por qué? Porque es una ecuación universal. El diámetro está aquí, ¿no? Entonces, en Colebrook está el diámetro. Desde Reynolds está el diámetro y el diámetro. Entonces puedes utilizar para cualquiera, ¿no? Ahora, para cualquier fluido, sí. Para cualquier fluido. No importa la viscosidad que tenga. Si es más viscoso o menos viscoso, la ecuación de Darcy es universal. Lo único que tienen que tener cuidado es la ecuación de Hazen. Hazen, les vuelvo a repetir, es una ecuación de laboratorio. Está hecha a partir de ensayos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo pueden diferenciar de una ecuación empírica, ¿ya? De laboratorio? Se pueden ubicar por los exponentes, ¿ya? Que están con decimales. Si se dan cuenta, vean aquí, 0.2785, 2.63, 0.54, ¿no? Pueden darse fácilmente cuenta que es una ecuación de laboratorio, o sea, con métodos numéricos, ¿no? O sea, es fácil darse cuenta. Mientras una ecuación que es la ecuación, por ejemplo, Darcy, vean que es muy distinto, ¿no? Hay mucha diferencia entre las ecuaciones. Incluso aquí, vean. Cuando una ecuación es empírica o hecha, digamos, en laboratorio o, digamos, o cambiada, por así decirlo, modificada, se puede dar cuenta que la ecuación siempre viene con decimales, o sea, en números decimales, ¿ya? Así fácilmente se puede dar cuenta, ¿ya? Eso no va a ser, no es complicado. Hasta aquí, a ver, ¿alguien que tenga alguna duda más? ¿Hasta aquí o todo claro? Todo claro, Auxi. Todo posi, listo. Entonces estamos empezando simplemente con la teoría, pero parece algo tonto, tal vez algunos ya lo saben, pero es muy importante tal vez recalcar para algunos que todavía no sabían o se han olvidado, ¿no? Pero es muy importante todo lo que les he dicho, ¿ya? Resumiendo, sencillamente, para su examen o van a ser por Hazen, o van a ser por Darcy, o van a ser por Manning, ¿ya? Las ecuaciones están aquí y lo que tienen que tomar en cuenta son los diámetros, ¿no? ¿Cuándo se utiliza, para qué y en qué condiciones, ¿no? Eso es lo que tienen que saber nada más. Entonces, vamos a hacer un poco de analizar la ecuación de Hazen-Williams, ¿ya? Lo que les decía, que solamente está hecho, desarrollada solamente para conducción de agua, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación, lo que habíamos dicho, donde entonces, utilizando la ecuación, Q va a ser el caudal, ¿no? Ahora, para utilizar esta ecuación, la de Hazen-Williams, el caudal debemos tenerlo en metros cúbicos segundo. No se olviden. Si ustedes ponen litros segundo, les va a hacer variar los decimales, ¿no? 0.000 tantos, ¿no? Esa es la diferencia, pero traten de utilizar en metros cúbicos segundo. No se olviden eso, ¿ya? Para utilizar la ecuación de Hazen-Williams, el caudal debe estar en metros cúbicos segundo. No se olviden, siempre se equivocan esto en el examen a veces. Hallan sus caudales en litros segundo y se olvidan convertir a metros cúbicos segundo. Y ahí lo han pelado el examen, ¿no? Ahora C. C es el coeficiente de rugosidad, ¿no? Ahora, este coeficiente de rugosidad, ¿de dónde lo sacamos? Este coeficiente de rugosidad es la imperfección que tiene internamente en el diámetro interno la tubería, ¿ya? Y esto lo sacamos según la fábrica, ¿ya? No es lo mismo, digamos, a ver, podemos nombrar algunas, digamos, fábricas de tuberías,
¿no? Tigre es una empresa de tuberías. Otra es Plastifort, ¿no? Que también hace tuberías. Otro es, no sé, a ver, ¿pueden nombrar alguna más? Son varias, ¿no? Entonces, eso les va a dar el C que necesitan, ¿ya? Eso lo pueden sacar del catálogo de la tubería que utiliza, ¿ya? No es lo mismo, digamos, hay distintos tipos de tuberías, ¿no? Una tubería de PVC o de polietileno o de fierro fundido o de cobre, el C va a cambiar, va a ser distinto, ¿ya? Ahora, este C, mientras más rugoso sea, va a ser más, más pequeño, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el PVC que es más liso, usualmente tiene 150, 140. El fierro fundido que es más rugoso, el fierro internamente, entonces tiene 130, 120, 140, ¿no? Entonces, mientras más rugoso es, C va a ser más pequeño. Eso también se pueden dar cuenta, ¿ya? Eso les digo a modo de dato. Ahora D es el diámetro de la tubería que lo vamos a obtener o introducir aquí si queremos en la ecuación en unidades de metros. ¿Ya? No se olviden, el diámetro en metros. Pero este diámetro de la tubería debemos utilizar siempre el interno y no el externo, ¿ya? Esto deben tener mucho cuidado en los catálogos de la tubería, ¿ya? Porque en los catálogos de tuberías usualmente a veces vienen con un nombre de PN, que es bueno, el DN, ¿no? Que es el diámetro nominal de la tubería. Ahora, este diámetro nominal de la tubería, a veces, según los fabricantes, a veces te vienen como interno y algunos te vienen como diámetro externo, ¿no? En algunos catálogos te dan el diámetro externo, pero te adicionan ahí la información cuánto es el espesor. Entonces fácilmente puede ser el diámetro interno, el diámetro externo menos 2 veces el espesor, ¿no? Y así tienes el diámetro interno. Eso es el diámetro nominal, pero en algunos catálogos, como les decía, algunos el diámetro nominal lo toman ya directamente como el interno, ¿ya? No importa si te dan el externo o el interno, lo que tú debes tener cuidado es que el diámetro debes trabajar con el diámetro interno, nada más, ¿ya? Vuelvo a recalcar, el diámetro debes tener cuidado en utilizar el diámetro interno y no el externo. Ahora, S, ¿qué es S? Es la pendiente de la pérdida de carga, es esta. En algunos libros lo toman como J, en algunos como S, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Es solamente la denominación que le quieren dar, ¿ya? Entonces, ¿S qué es? Es la pendiente de la pérdida de carga. Simplemente es HF dividido entre L, ¿no? HF, que es la pérdida de carga, y L es la longitud de la tubería, ¿no? Fácilmente, como su nombre es la pendiente, la pérdida de carga, ¿no? Por una longitud, ¿cuánto va a perder en pérdida? Bueno, ¿cuánto va a perder en la carga, ¿no? Energía, ¿cuánto va a perder, ¿no? Longitud, la longitud y la energía, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar como un triángulo. Entonces, esa es la pendiente de la pérdida de carga, ¿no? Por eso se la denomina así, pendiente de la pérdida de carga, ¿ya? Solamente es eso, conocer, no se olviden. Es muy importante que ustedes conozcan, ¿ya? Que el caudal en la fórmula lo deben meter metros cúbicos, el diámetro siempre interno, C es, siempre les tienen que dar dato en el examen, les va a dar el ingeniero, o si no, ya tienen que conocer, si no les da, ya tienen que conocer. ¿Ya? Esto, en el proyecto, ustedes se van a dar cuenta cuando hagan en el proyecto, que ya más o menos ya van a tener una estimación ustedes. Si es PVC, hay 150, si es fierro fundido dúctil, entonces será 140, ¿ya? Entonces, así ustedes ya, cuando hagan su proyecto y escojan qué diámetro de tubería van a utilizar, qué catálogo, ahí ya más o menos van a tener idea, ¿ya? Entonces, como tercer paso, como tercera parte que vamos a ver, es conocer los parámetros de diseño, ¿ya? Ahora, nosotros, cuando en el examen o en el proyecto que vamos a realizar, debemos conocer el caudal, ¿no? ¿Para qué caudal vamos a hacer en nuestro diseño de línea de aducción? Entonces, para calcular este caudal, necesitamos tener algunos parámetros de diseño, ¿ya? Necesitamos tener algunos datos.
Como ya han llevado con el ingeniero, entonces ya saben esta parte, pero lo voy a volver a repetir, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas primero? Necesitas tener una población futura, ¿no? Ahora, esta población futura lo puedes calcular por varios métodos. Por el método aritmético, lo puedes calcular por el método geométrico, exponencial o logarítmico. Y aquí me falta el logarítmico, pero está en el libro de la inscripción, lo pueden tener ahí. O en la norma 689, ¿ya? De agua potable. ¿Ya? Entonces, la población futura, aquí tiene la ecuación, el aritmético es a través de esto, el geométrico y el exponencial, ¿no? Aquí pueden ver las fórmulas, son bien parecidas, ¿no? Dense cuenta que son parecidas, pero no se confundan, ¿no? Aritmético, porque fácilmente nos podemos dar cuenta que es aritmético, es una línea recta, porque no tiene ningún exponente, ¿no? Mientras no tenga un exponente, siempre la función o la línea va a ser lineal, ¿no? La función va a ser lineal. Mientras si es en geométrico o exponencial, dense cuenta que aquí está epsilon, ¿no? Entonces, si es epsilon, es una curva, ¿no? Es una línea parabólica. Y aquí geométrico es, vean aquí que tiene un exponente, ¿no? Entonces también va a ser parabólico, no va a ser lineal la función. Entonces, con eso se pueden dar cuenta fácilmente. Ahora, si bien tenemos 3 métodos, ya 4 métodos, ¿cuál consideran que ustedes es mejor? Ya, esto ya han hecho ejercicio incluso. ¿Cuál consideran, según ustedes, con su criterio, más o Dependiendo menos? del número de población. Sí, muy bien. Mucho depende, así como su compañero lo dice, de la cantidad de población, ¿ya? Esto lo voy a poder plasmar, espérenme un ratito, a ver. Eso es importante para que entiendan, ¿ya? Lo voy a dibujar arcaicamente, pero espero que se entienda. Tenemos 3 ecuaciones, ¿no? El método aritmético, el método geométrico, el método exponencial, ¿no? Entonces, podemos graficar los 3 en uno, ¿ya? Entonces, aquí va a estar en función del tiempo, ¿ya? X, y en Y va a estar la población, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pase, mayor la población va a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo es el aritmético? Habíamos dicho que es lineal, ¿no? Es lineal. Mucho. Como conejos van a crecer. Entonces, método geométrico, ¿cómo es? Obviamente va a partir de un punto inicial, ¿no? Va a partir del mismo del geométrico. Entonces, el geométrico, ¿cómo va a ser? Así, una curva. Y el exponencial también va a ser así parecido, ¿ya? A veces está un poquito abajo, un poquito arriba del geométrico, ¿ya? Pero son parecidas, esos dos de aquí. Si se dan cuenta, vean que aquí, el tiempo, aquí puede ser 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Ya aquí está el tiempo y aquí la población. Entonces la población va a ir aumentando mientras más vaya pasando el tiempo, ¿no? Ahora quiero que se den cuenta aquí como su compañero dice. Es según la población lo que utilices. Puede ser un criterio. Pero en la norma, si se dan cuenta, dice que para poblaciones pequeñas puedes utilizar los 3 métodos. ¿Bien? Y claramente podemos ver aquí, vean, cuando la población es pequeña, ven que aquí no varía mucho. Y si ustedes grafican, cuando se han graficado, cuando el ingeniero les ha dado un ejercicio, se van a poder dar cuenta que no varía mucho y varía con unos habitantes nada más. Entonces, sí, tiene razón. Si la población no es tan grande, entonces siempre al principio y al principio del tiempo no va a haber mucha variación y cualquiera de los 3 métodos me es válido. Ahora, ¿qué pasa cuando son poblaciones grandes? Cuando quiero hacer con poblaciones iniciales, ¿no? Porque aquí voy a tener iniciales, y aquí voy a tener las futuras, inicial aquí y futura a este lado, ¿no? Entonces, cuando yo tenga poblaciones grandes, las variaciones van a ser grandes y en función a lo que vaya pasando el tiempo, ¿ya? Va a haber mucha variación de habitantes que me puede jugar chueco,
¿ya? Si puedo así decir, me puede jugar mal en un proyecto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y darse cuenta, ¿ya? Ahora también hay otros criterios, ¿no? O sea, si tú utilizas en un área rural, ¿cómo creen que qué ecuación utilizarían? ¿El aritmético, geométrico o el exponencial? Si fuera un lugar Aritmético. rural. ¿Alguien? Si fuera rural. Aritmético. Puede ser el aritmético, ¿no? Porque son poquita gente. Y usualmente en el área rural no se reproducen tanto como en la ciudad, ¿no? O sea, lo que va creciendo la población, el índice de crecimiento sale pequeñito porque van ahí subiendo poco a poco. Incluso en algunos van reduciendo, ¿no? En los campos es usualmente lo que pasa, porque ¿qué es lo que pasa? Se han dado cuenta, digamos, en todo lugar, Quillacoyo, Sipe, zona sur de Cochabamba, Colcapira, Tiquipaya, se han dado cuenta que hoy en día ya no es como antes, o sea, las plazas andan llenos, la calle anda repleta de gente. Entonces, ¿por qué está pasando esto? La gente en parte se está reproduciendo, obviamente, pero en parte lo que está pasando es que la gente del campo se está viniendo más a la ciudad porque hay mejores condiciones de vida, ¿no? Hay más trabajo, y con esto de lo del COVID también, hay mucha gente que está viniendo del campo. Los señores del campo, bueno, la gente del campo, si bien digamos la gente del campo, la gente antigua, los viejitos, están allá porque están acostumbrados, ¿no? Pero sus hijos, ¿qué pasa? Sus hijos, es casi seguro, y he visto yo incluso, que la mayoría de sus hijos se vienen directamente a la ciudad, ¿no? O sea, ya se vienen. Entonces, si se vienen ellos, ¿qué gente más se va a reproducir allá? O sea, gente joven, ¿no? Entonces, la gente mayor va muriendo, entonces se va reduciendo entonces la población, ¿no? Hay casos que sí la población va reduciendo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos tener, nosotros necesitamos tener para esto el índice de crecimiento, ¿no? Aquí como claramente. ¿Dónde? Vean aquí, en las ecuaciones, P es la población futura, P0 es la población inicial y es el índice de crecimiento. Esto es muy importante, ¿no? Como les decía. Si el índice de crecimiento es grande, quiere decir que se está reproduciendo más, ¿no? Eso puede ser por distintos factores. Uno puede ser que se estén reproduciendo más de lo debido, ¿no? O sea, otro es que haya más gente viniendo de otros lados, ¿no? Como les decía, del campo, ¿no? Ahora, ese índice de crecimiento o puede ser bien positivo o puede ser negativo, ¿ya? Se puede dar la cosa. Entonces, ¿qué pasa si mi índice de crecimiento es negativo? La norma me dice que no puede haber y no puedo utilizar índices de crecimiento negativo. Lo que me dice la norma es que yo debo poner índice de crecimiento de mínimo 1, ¿ya? Debo poner 1, el índice de crecimiento. No puedo poner negativo. Creo que hay acá. Ah, ya, perdón. Ay, listo. ¿Ya? Entonces, el índice de crecimiento puede ser positivo, puede ser negativo, pero si yo tengo negativo voy a utilizar I igual a 1, ¿ya? Eso no está anotado aquí, pero acuérdense, el índice de crecimiento no puede ser menor a 1, ¿ya? 1 es lo que la norma te dice que debes utilizar como mínimo, si tienes negativo, ¿ya? Entonces, el periodo de diseño, ¿ya? Según la norma te dice que el periodo de diseño está en función de la población. Si tienes la población menor a 20.000 habitantes, tu periodo de diseño es de 20 años. Y si tienes poblaciones mayor a 20.000 habitantes, tienes 30 años. ¿Qué quiere decir esto? El periodo de diseño, no sé si alguien me puede decir. Más o menos, con su criterio ya, o con lo que más o menos cree que es el periodo de diseño. Es más o menos cuánto va a durar todo lo que has construido, ¿sí? Sí, eso es lo que claramente se podría decir, ¿no? En resumen se podría decir que es eso, ¿no? O sea,
yo lo que voy a construir, mi línea de aducción o mi diseño de red de agua potable, por lo menos va a durar 20 años. ¿ya? Yo debo hacer por lo menos para 20 años, es lo que debe durar. Ya después de 20 años, ya se debe cambiar la tubería, ya se debe cambiar, ya debe ser otro, porque su tiempo de vida era 20 años. Pero eso no pasa aquí en la realidad, ¿no? O sea, aquí supuestamente hacen para 20 años, pero siguen yendo para los 40 años, 50 años, siguen utilizando lo mismo, no cambian. ¿no? Entonces, por eso es que el diseño debe ser bien realizado para que dure más, porque 20 años, pocos lo hacen, siempre pasan con 10 años, incluso hasta el doble, ¿ya? El doble lo realizan. Entonces es muy importante hacer bien los trabajos. ¿ya? Pero según la norma es lo que nos dice esto. ¿no? Está en función de la población. Si va a ser 20 años o 30 años. Esto tengo muy, muy en cuenta. A veces en el examen de ingeniero no les da el periodo de diseño. Pero si tienes una población inicial o una población, ¿no? Si tu población inicial entonces está a menos de 20.000 habitantes, pues automáticamente el periodo de diseño es 20 años. Listo, ya tienes dato. Porque hay en semestres pasados donde el ingeniero no daba el periodo de diseño. Pues tú tenías que calcular. O a veces incluso el ingeniero no te daba el índice de crecimiento. Entonces, pero sí te daba dato de población inicial y futura, ¿no? Entonces, con la población inicial podías incluso ya tener ya el periodo de diseño y despejar I, que es el periodo de diseño, ¿no? Entonces ya con eso ya puedes empezar a calcular. Ahora, lo que me estaba olvidando hace rato, ¿no? Si bien las fórmulas son aritmética, geométrica y exponencial, lo que más se recomienda es utilizar el método geométrico, ¿ya? ¿Por qué se recomienda utilizar? Porque el método geométrico también se le conoce como el método INE y esto usualmente casi siempre se utiliza para hacer los proyectos, ¿ya? Pues se le conoce método INE o método geométrico. Entonces, para su examen, si no les dice nada, utilicen el método geométrico, ¿ya? Si les dice aritmético, utilicen aritmético. Si les dice exponencial, exponencial. Pero si no dice nada, ustedes tienen que hacer su cálculo con el método geométrico, ¿ya? Sí o sí con el método geométrico. Así de sencillo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Toda esta parte ya la han visto con el ingeniero, ¿no? Estamos recordando y se lo estoy haciendo lo más fácil posible. Auxilio, una preguntita. ¿Sí? En caso de que el INGE no nos dé, digamos, un índice de crecimiento y tampoco un periodo de diseño, bueno, primero, el periodo de diseño, digamos que no nos da el periodo de diseño y no nos da tampoco más datos para calcularlo, nosotros tendríamos que como que darnos ese dato en base a lo que nos está enseñando ahora. Sí, o sea, lo que sí o sí te va a dar el dato del ingeniero es la población inicial, ¿no? O más o menos te va a decir, digamos, te puede dar la siguiente manera, ¿ya? Te puede decir que la línea de aducción, ¿ya? A ver, lo voy a tratar de dibujar para que se pueda entender. Te va a decir, esa es mi montañita, y aquí al final yo tengo una ciudad, un pueblito, lo que sea, ¿ya? Pero aquí va a haber gente. Entonces, aquí va a estar puede ser mi represa, ¿ya? Puede ser mi represa aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con mi línea de aducción, con mi tubería, voy a empezar a hacer mi trazado con mi tubería, voy a venir y va a llegar aquí, ¿no? Entonces, tú aquí necesitas tener una población, vas a saber qué población hay ahí, ¿no? ¿Qué dato más necesitas ahí para calcular esto? Tu caudal de diseño. Este caudal de diseño lo vas a calcular con qué datos. Necesitas saber cuánta cantidad de personas hay aquí, la población inicial. ¿no? Eso lo puedes obtener a través de un aforo, ¿no? O de un censo. ¿Qué dato más necesitas tener? El índice de crecimiento, ¿no? Esto también debes obtener de aquí. ¿Cuánto es el índice de crecimiento para esta población? Ahora, el periodo de diseño, o bien te dan o bien no. ¿Por qué? Porque si tienes la población inicial, tú ya sabes cuánto es el periodo de diseño. Si la población inicial es menor a 20.000 habitantes, será 20. Si es mayor a 20.000, será 30. Así de sencillo, ¿no? Ahora,
Hay otro caso donde el ingeniero, ¿ya? Donde el ingeniero te va a dar estos datos. Población inicial, población final. Solamente esto, pero no te va a dar el índice de crecimiento. Pero si ya tienes la población inicial, tú ya sabes si es mayor a 20.000 o menor a 20.000, ya sabes el periodo de diseño, ¿no? Entonces, ahí tú necesitas sacar el índice de crecimiento. Con estos dos valores, con estos tres, sacas el índice de crecimiento. Y con este índice de crecimiento, esta población futura que te da de datos de anteriores censos, esta población futura lo vas a tomar como inicial. Y a partir del último censo que te han dado, lo vas a proyectar a una población futura, nuevamente con este índice de crecimiento. No sé si me he dejado entender. Son estos Sí, dos está casos. perfecto. ¿No? Muchas gracias. No, solo son esos dos casos, no se preocupen, solo son esos dos casos. Otro, me olvidaba. Otro caso. Aquí te puede decir, por ejemplo, que son como, usualmente cuando es agua potable siempre hay pues, lo que se conoce como afiliados, ¿no? Para el agua potable tú necesitas afiliarte al sindicato, necesitas comprar tu acción, ¿no? Entonces, por decir, aquí no te va a dar la población inicial, pero te va a decir, son 5.000 afiliados, ¿ya? Y para cada afiliado se tiene en promedio que son 5 habitantes por cada afiliado, ¿no? Porque afiliado, ¿qué significa? Que es una familia, ¿no? O sea, tu papá, tu mamá o alguien o tu hermano va a comprar la acción del agua para que les instalen. Entonces, en una familia usualmente hay 5, 4, 6, pero usualmente siempre se toma como 5. O te puede dar el ingeniero tomar como 7. Entonces tú multiplicas, si son 50 afiliados, 5.000 afiliados, por más o menos 7 habitantes por afiliado, o te puede decir aquí casas incluso, ya no te va a decir afiliados, te va a decir, son 5.000 casas. Entonces, el ingeniero te va a dar este dato, son 7.000 habitantes por cada casa. Entonces, multiplicas esto por los 5.000 y con eso ya tienes la población inicial, ¿no? Entonces, son esos truquitos que el ingeniero te juega en el examen. A veces no te da los datos así como tal, tienes que tú hacer un poquito de multiplicación o división y ya tienes la población inicial. Y con eso calculas tu caudal de diseño. Porque si no tienes este caudal de diseño, no vas a poder hacer. Es lo primero que te revisa el ingeniero. Con estos datos, tú necesitas calcular este caudal. Si tu caudal de diseño está mal, ya todos tus cálculos que has hecho aquí ya está mal porque tu caudal ya está mal, ¿no? Si de entrada las pelado, esto ya va a estar mal, ¿no? Por eso es importante esto. Por eso se lo estoy diciendo esa parte, se lo estoy explicando, ¿ya? Porque es clave, parece algo sencillo que no pareciera tener importancia, pero a la hora del examen es primordial esto. ¿Sí? Entonces, ¿se ha entendido? Sí, sí, muy bien. Ya, entonces, ¿nadie más hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo? Porque eso ya lo han llevado con el ingeniero. Vuelvo a repetir, esto es lo mismo que han hecho con el ingeniero. Solamente que yo tal vez estoy diciendo algunas cositas que tal vez el ingeniero se ha olvidado y estoy reforzando un poco de lo que ya el ingeniero ha hablado. Ya, entonces, si no hay más dudas, sigamos, ¿no? Entonces, otro dato importante que necesitamos es la dotación futura. En el examen, mucho depende si te dice calcular la población futura o simplemente trabajas con la dotación inicial, ¿no? Esto de la dotación ustedes ya lo saben, han hecho su trabajo, ¿no? Entonces, aparte de calcular la población futura, también necesitas calcular la dotación futura. Ahora, ¿por qué creen que necesitamos calcular la dotación futura? Población futura es obvio que necesitamos calcular, porque a mayor futuro va a haber más gente. Ahora, ¿pero por qué necesitamos calcular una dotación futura? para ver si va, ¿Alguien, tal Quizá vez? para, va quizá para poder abastecer en un futuro a toda la gente que va a estar en el lugar.
Sí, puede ser, pero eso ya abarcaría lo que es la población futura, ¿no? Porque a mayor gente obviamente va a crecer, entonces es la población futura, ¿no? Lo que estamos hablando es dotación. ¿Qué es la dotación? Es el consumo del agua el consumo del agua de un habitante en un día. Eso es la dotación, ¿no? O sea, no olvidemos, no olvidemos cuáles las unidades de la dotación. ¿Cuál es la dotación? Las unidades, litros habitante día, ¿no? ¿Cuántos litros consume un habitante en un día? ¿No? Volumen, habitar la población por un día, en un tiempo, en un determinado tiempo. Esa es la dotación. Entonces, si vemos aquí litros, habitante por día, entonces, más o menos, ¿qué nos quiere reflejar esto? Que en un futuro, por ejemplo, pongamos esto. ¿Cuántos de ustedes, digamos, en su casa tienen lavandería y otros tienen lavarropa? Podemos dar claramente ahí el ejemplo. El consumo que se realiza en un lavado de tu ropa en lavandería, ¿no? Una lavandería o en tachitos, que algunos lo hacemos, entonces, o si tenemos, digamos, una lavadora, el consumo es muy distinto, ¿ya? Si tú tienes lavadora, va a consumir mucho más agua de lo que tú vas a lavar, digamos, en un tachos o en bañadores o una lavandería, ¿no? Entonces, si tú ahora, digamos, tienes tu lavandería, a 20 años tal vez, o en unos años, tú vas a tener una lavadora. Entonces, tu, tu dotación ya no va a ser la misma, tu dotación va a ser un poco más, ¿no? Entonces, por eso es a veces necesario calcular la dotación futura, ¿no? Ahora, Ahora, esto también les tengo que recalcar. En su examen, si no les da, si no les pide calcular dotación futura, no lo calculan. Simplemente trabajan con la dotación inicial. Ahora, si les pidiera calcular la dotación futura, lo calculan. ¿Ya? ¿Ya? Eso es muy importante. A veces sí, a veces no. Mucho depende del examen. Si te pide o no te pide. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta? A veces no te dice incluso calcular dotación futura. A veces solamente te da este dato. Si se dan cuenta, la fórmula de la dotación futura es la misma del método geométrico. Dense cuenta aquí que es la misma, solo cambia, en vez de población futura, dotación futura. En vez de población inicial, dotación inicial, ¿no? En vez de I, que es el índice de crecimiento a la población, lo ponen aquí una variación anual de la dotación, pero que es lo mismo el índice, ¿no? El índice de crecimiento para la dotación, ¿no? Es un índice que me va a decir para mayorar mi consumo, ¿no? Ahora, a veces el ingeniero pone D o a veces pone una B, que no es velocidad, ya muchas veces se equivocan, que no es velocidad, es una letra minúscula, una B, y que eso es para el cálculo de la dotación futura, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios, ¿ya? Pero ahorita estamos en más la parte teórica y analizando algunos puntos, ¿ya? Que es muy importante. Ahora, sabemos que la dotación, vuelvo a repetir, que sus unidades son litros habitante día, eso no deben olvidar. D es la variación anual de dotación, que habíamos dicho, que la norma te dice que puedes utilizar entre 0,5 a 2%, esta D, esta variación anual de caudal, de dotación, ¿ya? Es lo que puedes utilizar entre 0,5 y 2%. Esto te dice la norma, ¿ya? La norma boliviana. Tú te puedes asumir 1, te puedes asumir 1.3, 1.4, ya, eso ya es dependiente de ti, puedes utilizar. T, obviamente es el mismo, es el periodo de diseño, ¿ya? Hasta ahí no hay más secretos, es lo mismo que la población futura, solo cambia nada más la nomenclatura y el nombre, nada más, por así decirlo, ¿no? Entonces, con esos valores, nosotros calculamos el caudal medio diario. Ahora, el caudal medio diario es esta fórmula. Debo calcular. No es más que multiplicar la población futura por la dotación. Ya, esta dotación, ahora, es muy importante aclarar. Si no te dice proyectar la dotación a futura, utilizas la dotación inicial, ¿ya? Si no te da datos para que saques la futura.
Ahora, si en caso te pide calcular la futura, que utilices la futura, ¿ya? Si no calculas dotación futura, utilizas el inicial nomás. Ahora, si calculas la dotación futura, le pones el final. Ahí simplemente es el jueguito nada más, ¿ya? Eso nomás es. Ya, reemplazas aquí tu población futura y tu dotación, y listo, ya tienes el caudal medio diario. Ahora, con eso, calculas tú el caudal máximo diario. El caudal máximo diario no es más que un K1, ¿ya? Un K1 multiplicado por el caudal medio diario. Este caudal que has calculado aquí, lo multiplicas un K1. Ahora, ¿qué es este K1? Es un coeficiente de mayoración para el caudal, ¿ya? Ahora, en la norma también está, y tú te puedes asumir entre 1.2 y 1.5. Tú te puedes poner la media de 1.3, 1.4, mucho depende de ti. Pero también les va a dar el ingeniero para su examen, el dato, ¿ya? Para sus proyectos ustedes se tienen que asumir, ¿ya? Entonces, K1 es un coeficiente de mayoración, porque si se dan cuenta, 1.2 quiere decir un 20% más, hasta 1.5 que quiere decir un 50% más del caudal medio diario. Eso es lo que significa. Por eso, usualmente se le conoce como el coeficiente de mayoración, ¿ya? Para el caudal máximo diario. Este caudal máximo diario es el caudal de diseño para líneas de aducción. Ya no se olviden, para líneas de aducción. No se olviden, cuando hagamos ejercicios ahí van a entender un poquito más, ¿ya? El caudal de diseño es el máximo diario. Con este caudal ustedes pueden hacer. Cuando tú tienes aquí este caudal, te va a salir en litros segundo. Pero no debes olvidar que te dije que tú debes utilizar para tu ecuación de Hazen-Williams o para Darcy, que siempre tu unidad de caudal debe estar en metros cúbicos segundo. ¿Ya? Eso, cuando hagamos ejercicios, lo vamos a ver. Entonces, como cuarto, lo más importante casi para hacer el diseño es saber los límites a tomar en cuenta. ¿Con esto a qué me quiero referir? Si bien voy a hacer mi diseño de línea de aducción, yo debo saber cuál es la velocidad mínima y cuál es la velocidad máxima que yo puedo utilizar o que va a haber en mi diseño. Como velocidad mínima me dice que es 0.3 metros segundo. Y como máximo yo puedo utilizar o me debe salir en 5 metros segundo. ¿Ya? Eso es lo que deben acordarse. Ahora, también hay otra restricción muy importante en las presiones, ¿ya? La presión mínima según norma nos dice que la presión mínima debe ser 2 metros columna de agua, ¿ya? Es una unidad. Mínimo 2 metros columna de agua. Y máximo, la presión debe ser el 80% de la presión nominal. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Antes de eso, vamos a entrar un poquito aquí, ¿ya? Algunas equivalencias que podemos tener, ¿ya? PN, ¿qué es? Presión nominal, ¿ya? Esta es la clase, también se le conoce. También se le puede llamar a la presión como kilogramos centímetro cuadrado, se le puede conocer como bares o metro columna de agua. Entonces, hay un ejemplo que se lo he puesto aquí, cómo diferenciar, ¿no? Entonces, se les puede decir aquí la presión PN9 o presión nominal 9, o también se le puede decir clase 9, ¿ya? O también se le puede llamar, digamos, la equivalencia de PN9, entonces yo automáticamente digo, me está hablando PN9, la presión nominal es 9, entonces me quiere decir que son 90 kilogramos centímetro cuadrado, o también puede ser 9 bares, o también puede ser 90 metros columna de agua, ¿no? En metros columna de agua es mucho más fácil darse cuenta, ¿no? Porque me está diciendo 90 metros de altura columna, ¿no? O sea, vertical de agua. Entonces, la presión va a ser 90 metros, ¿no? Entonces, más fácil manejar metros columna de agua, ¿ya? No hay mucha diferencia, dense cuenta que si es en bares, lo aumentas un 0 y son 90 metros columna. Si te da PN9, entonces me está hablando de 90 metros columna de agua, ¿no? Entonces, la presión máxima, ¿cómo debe ser? El 80% de la presión nominal, ¿no? Entonces, si yo tengo la presión máxima, por decir PN12, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe ser? La presión máxima, el 80% de la clase 12.
clase 12 o PN12 es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, en pocas palabras, si fuera 12, le aumento un 0 más y me está diciendo 120, ¿no? En pocas palabras. Entonces, la presión máxima va a ser el 80% de lo que multiplique de la presión nominal. Y con eso ya tengo todo ya mis cálculos, ¿ya? Y de ahí es iterativo, iterativo de cada tramo. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Una preguntita. ¿La variación de caudal, el D minúscula, es completamente arbitraria o hay alguna forma de saber más o menos cuál es bueno usar? ¿Cómo? La variación del caudal. Sí, de la dotación, la variación anual de dotación. Ya, que específicamente, ¿cuál es tu duda aquí? ¿Es completamente arbitrario utilizar cualquier valor que esté entre 0,5 y 2 del D minúscula o hay algún criterio para elegir uno bien? Tú puedes utilizar, digamos, según tu criterio, ¿ya? O sea, puedes ubicar según el sector, según el estudio socioeconómico, ¿no? Porque es lo que influye más. O sea, si tú tienes más platita, vas a tener más electrodomésticos, ¿no? O sea, si es un lugar, digamos, que no tiene mucho movimiento de dinero, entonces le pondrás 1 o le pondrás 0,9, ¿no? Por eso es arbitrario. La norma te dice entre 0,5 hasta 2 te puedes poner. Ya. Entonces, cualquier valor que esté entre 0,5 y 2 estaría bien utilizar, ¿no? Sí, para sus proyectos, sí, esto es arbitrario. Ustedes lo pueden poner, ¿ya? Para su examen, el ingeniero les va a dar. Ya. Gracias, Oxy. ¿Ya? O les puede dar o no les puede dar. Si no les da, entonces dotación inicial, no más trabajo como dotación, nada más, sencillamente como dotación. Pero si les da para proyectar, utilizan el método geométrico y sacan la dotación futura. Y nada más, porque es una sencilla fórmula. No sé si tienen alguna duda más. Hasta aquí es todo lo que debemos saber para el INSAT, para hacer ejercicios. ¿Ya? Todo lo que es teoría, un resumen. No sé si tienen dudas hasta aquí, o tal vez cuando Auxi, una hagamos el pequeña ejercicio. duda. Claro, dime. Cuando ha hecho su dibujo ahí en el Paint, ha dicho que era una línea de aducción, ¿no? Quería saber si, digamos, de la obra de toma es directo al pueblo, es aducción o es distribución. Esa era mi Ya, duda, quería muy saber. buena pregunta. ¿Ya? Eh, Volviendo, digamos, a dibujar, ¿cómo sería más real? ¿Ya? Es lo que la materia vamos a aprender. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener una toma de agua, ¿no? Pues una represa, cualquier cosa, ¿no? Aquí, la toma de agua, ¿no? Y de aquí puede venir la montaña, ¿ya? Así lo voy a dibujar. Sí, puede ser. Y aquí va a haber una ciudad. La ciudad, ¿listo? Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro diseño del tendido de la tubería, ¿ya? Por aquí va a venir tal vez, por aquí. Nosotros vamos a hacer nuestro tendido de tubería por aquí, ¿ya? Por aquí va a ir. Obviamente va a ir a ras del terreno, ¿no? O sea, ya dependiendo va a ser corte y relleno y va a llegar hasta aquí, ¿ya? Ahora, eso es lo que me refería. Esta parte de aquí, todo lo que es el diseño, esto es la toma de agua, ¿no? La toma de agua es materia de eh, obras hidráulicas 1, ¿ya? Obras hidráulicas 1.
donde puede ser, digamos, aquí puede ser una toma tirolesa, puede ser una represa, puede ser aquí tienes que hacer sus desarenadores, ya, todo eso. ¿Sabes? Esas obras hidráulicas 1, la toma del agua. Ahora, sanitaria 1 es a partir de aquí, ¿ya? Sanitaria 1 es a partir de aquí. Tú necesitas saber aquí cuánto es tu caudal de diseño. Este caudal de diseño que habíamos dicho es el caudal máximo diario, ¿no? Esto es. Ahora, aparte de esto, chicos, ya adelantándoles, ¿qué pasa? Cuando tenemos aquí la toma del agua, va a venir por la tubería, ¿no? El agua vamos a llevar, y sería algo lógico que de la toma distribuyamos directamente a la red, a nuestra población. No, ¿verdad? Porque usualmente estos son tomas, digamos, superficiales o subterráneas. Entonces no son 100% puras para tomar, o bueno, por lo menos tanto para agua potable, ¿no? No son seguras. Entonces, ¿qué se hace? Antes de llegar a la distribución para agua potable, se pone un tanque de almacenamiento, ¿ya? O una planta purificadora de agua, ¿ya? Entonces, voy a cambiar de color. Todo esto de aquí, todo esto es líneas de aducción, ¿ya? Líneas de aducción, es lo que es su primer examen. Nosotros tenemos que llevar desde este punto, desde la toma, este caudal, vamos a hacer el diseño, qué diámetros de tubería necesitamos aquí para que llegue hasta un punto determinado, hasta una planta de tratamiento o a un tanque de almacenamiento de agua, hasta este punto. Entonces, hasta este punto se le llama líneas de aducción y esta línea de aducción lo hacemos con el caudal máximo diario. Ahora, para calcular el caudal máximo diario, aquí es muy importante. ¿Qué necesitamos para esto? Mayorar, ¿no? Habíamos dicho que necesitamos un K1. Ahora, para su segundo parcial, va a ser a partir de aquí. Bueno, usualmente son 4 exámenes, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Su primer examen, casi en semestres normales, se hacía que líneas de aducción. Segundo parcial, tanques de almacenamiento. Ya, esto de aquí. Esto es su examen. Cuando va a llegar aquí. ¿Cuánto necesitamos aquí? ¿Cuál es el dimensionamiento que necesitamos de nuestro tanque para abastecer? ¿Ya? Aquí calculamos. Tanques. Tercero. Red abierta. ¿Ya? Es decir, esta parte de aquí. La red de agua potable. Puede ser red abierta o puede ser red cerrada. ¿Ya? Entonces casi siempre son 4 exámenes. ¿Ya? Como te decía, línea de aducción es esto, o línea de conducción es lo mismo. Si tú buscas información en internet, por ejemplo, en México se le conoce como línea de conducción. Mayormente a los libros se le llama como línea de conducción de agua potable. Aquí en Bolivia, usualmente lo conocemos aquí incluso en Perú también lo llaman como conducción. Aquí en Bolivia, y cuando buscas libros, yo lo he encontrado como aducción, ¿ya? Pero otros libros, si quieres buscar en internet, lo puedes buscar con conducción, que es lo mismo. Aducción o conducción es lo mismo, ¿ya? Esto es su primer parcial. Línea de aducción o conducción es esto. Necesitas conducir el agua, necesitas qué diámetro de tubería necesitas para conducir desde este punto, desde el inicial, hasta tu tanque de almacenamiento o una planta de tratamiento, que es lo mismo, ¿no? Mucho depende del diseño, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar es esto, esta línea de aducción hasta aquí. Y luego ya, para segundo parcial, vamos a hacer
su segundo examen, mejor dicho, porque estos dos exámenes es para el primer parcial y estos dos para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, aquí hacemos nuestro diseño de plantas de tratamiento, o tanque de almacenamiento, o cárcamo de bombeo, se le conoce, distintos nombres, pero es lo mismo. Cuando lleguemos a esta parte lo vamos a saber con más detalle. Ahora, para red de agua potable aquí se conoce como, hay un K2. Ya, esto es muy importante que me estaba olvidando decirles. En su examen de la línea de deducción, el ingeniero les va a dar K1 y K2. ¿Ya? K1 y K2. Y el que no ha asistido a clases, le puede tomar el K2. ¿Ya? Pero ¿qué habíamos dicho? Ustedes deben tomar para líneas de deducción, debe ser K1 deben utilizar para líneas de deducción y no K2. No pueden utilizar K2. Porque K2 es para calcular el caudal máximo horario, ¿ya? Para redes de agua potable, ya sea abierto o cerrado, se utiliza el caudal de diseño, pero caudal máximo horario. Y para caudales y para hacer líneas de deducción, caudal máximo diario. ¿Ya? Resumen. Para líneas de deducción, caudal máximo diario, que se calcula con K1, solo con K1. Para hacer diseño de red de agua potable abierto o cerrado, se utiliza el caudal máximo horario con K2. ¿Ya? No sé si con esto se puede ver un pantallazo global de lo que va a ser el semestre. Todo esto es lo que vamos a ver en el semestre. Sí, sí está todo claro. ¿Ya? Entonces, ¿alguien más tuviese alguna duda? No creo, ¿no? Ahorita solamente es teoría, ¿ya? Tal vez les va a llegar más dudas cuando hagamos ejercicios, ¿ya? Ahora, estaba viendo la posibilidad de tal vez pasar una clase más. ¿Por qué les digo esto? Porque no alcanza a veces el tiempo. Los repitentes saben de que para el examen, por ejemplo, de línea de deducción, suficientes son 3 clases. Basta que hagan un ejercicio con el INGE, ya van a estar casi listos para el examen. O sea, es poco tiempo, ¿no? Entonces, con el INGE llevan 3 clases y conmigo llevan una sola. Entonces, hacer un ejercicio en una semana, lo que el ingeniero acaba el capítulo, entonces no da para estar bien preparados para el examen. Ya, entonces, voy a tratar de habilitar un horario más para que hagamos más ejercicios, ¿ya? Pero voy a tratar, no me estoy comprometiendo todavía, pero voy a tratar, ¿ya? Voy a tratar de sacarme una clase más por lo menos. Ya, no sé si tienen alguna duda más sobre esto o alguna pregunta para terminar. Todo blue out, sí. Ya, ¿no? Entonces, solamente esta parte, la clase de hoy, digamos, para introducción, para aprender algunas partes teóricas, algunos conceptos que necesitamos saber, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a empezar directamente con un ejercicio, aplicando toda la teoría que hemos hecho hoy día, ¿ya? Un ejercicio más o menos entrando a lo que va a ser el examen, ¿no? Un ejercicio tipo o parecido o lo que tienen que hacer para el examen, ¿ya? Los primeros pasos. Paso número 1 que tienes que hacer, paso número 2, paso número 3, entonces ya tienes que empezar a iterar, ya, ¿qué pasa si pasa esto? Entonces tienes que utilizar este diámetro, esto no, qué espesor o qué presión nominal le vas a poner a la tubería, qué pasa si la presión es mucho para que llegue, entonces tienes que ponerle válvulas reductoras de presión o cámaras de presiones, ya, todo eso ya vamos a empezar a realizar con ejercicios para que se entienda mucho mejor, ¿sí? Entonces, hasta aquí, entonces sería... le voy a cortar el video para que no sea largo. Ya, entonces, hasta aquí sería, chicos. Se los voy a pasar el video en cuanto renderice. ¿Ya? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, en los archivos se los voy a pasar enseguida. Y cualquier duda me hablan en el grupo, si es mucho mejor, así respondo a todos para todos.
Y si hay algún tímido, me puede hablar igual inbox. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, chicos, y nos vemos la siguiente. ¿Sí? Chao, chao. Gracias, Oxy.